jugamos ajedrez, alguna vez hemos escuchado la leyenda del origen del ajedrez, la más común, la de César, el rey Lavada, y las semillas de trigo. Pero hay más, hay mucho más en la literatura acerca del ajedrez. Y por eso hoy está con nosotros Andrea Butler-Tau, locutora de Radio Provincia y lectora voraz, según su propia definición en su canal de YouTube. Te lo leo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿Todo bien. tranquilo? Acá, una invitada a tu canal, la verdad que estamos haciendo estas cortesías de canal a canal, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Este es el segundo episodio de lo que he dado en llamar Gambito de Vida y cómo el ajedrez se relaciona de manera transversal con la vida. En esta ocasión, la idea es ver el ajedrez en la literatura. Y bueno, contanos un poco cómo es tu proyecto Te lo leo, el canal de YouTube. Bueno, el proyecto comenzó hace rato en mi cabeza, ¿no? Pero se concretó recién este año, en julio de este año, eh, empecé a subir los audios a YouTube. Más que videos, eran audios en un principio, pero bueno, el canal se Ajá, fue transformando. Primero te cuento de qué se trata. dale. Son cuentos, básicamente, cuentos de autores y escritoras de todos los tiempos, de distintos géneros. Esto que vos comentabas de lectora voraz tiene que ver con que siempre me gustó leer, pero no la lectura como un placer solitario nada más, sino Ajá, leerles a los otros, ajá, una cuestión más leerles. social. Y claro, por supuesto que el 90% del tiempo leo sola y con mi voz interior, ¿no? En voz alta. Pero Claro. como soy locutora, también me gusta expresarlo y ya cuando era chica lo que hacía era contar los cuentos. Leía para mí y después sí me los contaba, les agregaba un poco, generaba un poco de intriga, de emoción. Y, y bueno, en un momento lo que me pasó, porque viste cómo es esto que, la verdad, es difícil a veces el acceso al libro por una cuestión económica más que nada, Claro. ¿no? Decís, bueno, ay, qué bueno este libro, yo quisiera que lo lea tal, esto está para tal persona. Eh, y no le puedes acercar el libro, o no están acostumbrados al formato electrónico, ¿no? Entonces dije, ay, yo quiero compartir mis lecturas. Y esto surgió, bueno, en la radio mucho, en algunos, más que muchos, en algunos programas de radio yo leía en vivo, en la Ajá, M de Radio Provincia, en la FM, en un programa semanal que había. Hacíamos una columna donde leía también, hablaba de los autores. Y dije, esto lo quiero hacer más masivo. Aproveché estos tiempos de aislamiento y, y bueno, empecé a subirlos. En un principio eran con audios nada más, eran podcasts en otros formatos, ¿no? En Google Podcast, en Evox. ajá. Pero después pasé a YouTube porque es más masivo, porque es de fácil acceso para todas las edades. Hay gente que no maneja tanto otros, otros lectores de podcast o de audios y YouTube lo conoce todo el mundo. Entonces ahí empezó la cosa, el desafío de que es un video, tiene también imágenes. Entonces hay muchos cuentos, te digo que está bueno porque a veces, lo digo yo misma, me hago autobombo, pero digo, a ver, a lo que yo estoy promoviendo son a los autores y las autoras. Exacto. Y, bueno, el valor agregado quizás es que, bueno, mi experiencia como locutora que pongo matiz, ¿no? Claro. Y hay muchos con voces muy buenos y otros que son voces de inteligencia artificial. Las robóticas, sí, yo he escuchado mucho de eso. Me terminé acostumbrando, pero nada reemplaza la voz humana. A ver, convengamos. Convengamos que no, puedes zafarte, puedes ayudarte para justamente tener acceso a algún texto, pero siempre vas a disfrutar más que una persona le ponga las pausas donde van, le ponga la Totalmente. emoción donde va, La donde entonación, el la autor, ¿viste? Lo hizo. Entonces, bueno, hay de todo, te digo. Hay de terror, de suspenso, emotivos. Los emotivos, no te diría románticos, te diría emotivos más que tengan contenido social o que te dejan un poco pensando en infancias difíciles, en superación. Bueno, los de terror tampoco son algunos son un poco escabrosos, pero
Hay de todo, mucho nacional. Nosotros en Argentina tenemos unos escritores, unas autoras, mirá, no sé, Mariana Enríquez, por ejemplo, Samantha Schweblin, Ana María Yúa, por hablar de algunas de nuestras escritoras, Liliana Hecker, son cuentistas espectaculares. Y por supuesto los famosos y clásicos que no pueden faltar, Borges, Cortázar, eh, hay algo de Benedetti, pero pasó por muchos países, Stefan Claro. Zweig, que va a estar hoy acá, vamos a hablar Stefan algo de Zweig, él. bueno, entre los que nos gusta el ajedrez y la literatura, es de alguna manera un referente, ¿sí? O fue, porque ya falleció, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, y pasamos, por supuesto, Stephen King, de acá Fontana Rosa, Guillermo Sacomano, Guillermo Martínez, hay de todo. Yo creo que esto que te digo de leer siempre mucho y de todo un poco, hizo que yo estoy orgullosa de esta antología, porque es como un legado que uno deja. Es como compartir tu biblioteca, Claro, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Y bueno, está buenísimo las cosas que surgen, hay chicos que deben estar estudiando, y que hacen preguntas que tienen que ver con el contenido, con los personajes, otras personas que dicen qué suerte que está eh, para poder descargarlo y tener acceso, que no lo había encontrado, bueno, este cuento. Y ahora empecé a hacer audiolibros junto con Germán, que es mi marido, que me ayuda, que le pone música, que pone imágenes, que me ayuda en la edición mucho. Entre los dos nos entusiasmamos con esto y estamos muy contentos. Y vamos Está bueno. agregando cosas. El tema, claro, el tema de los audiolibros es la duración, ¿no? Que lleva un trabajo distinto a lo que es un relato de repente, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, el único audiolibro que grabamos fue El Peregrino, de Paulo Coelho, pero subido en 13 partes. Claro. ¿Por qué tantas partes? Porque así si alguien lo quiere descargar, puede hacerlo, más allá de cómo esté su conexión a Internet, que a veces va y viene. Además, Paulo Coelho se dio sus derechos, eh, Ah, mira. ese libro, sí, es de descarga gratuita, y en este caso la grabación le agrega algo que es, bueno, la interpretación, ¿no? Claro, claro, sí, Pero, por supuesto, por supuesto. bueno, la verdad que muy, muy contenta. Hay algo de poesía, hay de todo un poco, hay muchos cuentos breves, 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 casi de 3 minutos, se puede Ajá, decir, ajá. y de España, de Rusia, bueno, es variado. Yo los invito a que entren y chusmen. El Te lo canal leo, se se llama llama. Te lo leo. Así es, sí. Así es. Bueno, Y después en los comentarios vamos a pegar el link, el enlace para YouTube. Pero también, volviendo para atrás, hiciste mención a que habías iniciado en otras plataformas, en iVoox, por ejemplo, tenías también podcast, dijiste. claro, en Evox está todo también, al igual que en YouTube. Y la idea es a futuro empezar a hacer reseñas, a poner invitados, a hablar con escritores, pero me entusiasmé tanto con esto de hacer como una biblioteca parlante de esta literatura para escuchar, que Sí, casi todavía no pasé futurista, esa ¿no? etapa. O sea, uno lo veía en las películas, eso de las bibliotecas parlantes, es algo futurista también. Sí, Pero bueno, llegó. bueno, sí. Lo ha hablado mucho Ray Bradbury, y sí, sí, muchos personajes de libros de ciencia ficción hablaban de esto, Yo soy pero yo fanático de siempre creo, Asimov. ¿Hay cosas de Asimov en tu así. canal? Bueno, vos me sugeriste la última pregunta, que Sí. tuvo bastante, bastante repercusión, ¿eh? Ajá. Es un cuento largo, más allá de su extensión ha sido poco. Ha sido escuchado, bueno, dice, la verdad, uno, empezamos con esto, no sabemos a cuánta gente se llega, pero a mí, yo me conformo, realmente lo digo, me conformo con que en un principio era la idea. eh, yo acompañé a mi mamá, por ejemplo, en toda la cuarentena, que todos los días la saqué un poquito de las pantallas para que escuchó literatura. Claro. Y junto con ella, familiares, amigos, desconocidos, empezaron a sumarse. En Evox uno puede ver las estadísticas, Mario, y vos sabés que se empezó a llenar el mapamundi, digamos, con colores, países que yo digo, uy, cuánta gente que habla español que vive en otros países, porque ¿quién me va a escuchar? A ver, en China, en Japón, en Rusia me escuchas, digo, tienen que ser alguien que vive ahí, que es latinoamericano o español, que está viviendo allí. Así que me sorprendí para bien, pero es poca la gente, ¿eh? Claro.
tampoco estoy haciendo o chusmerío de celebridades, o cómo hacer un tutorial para hacer algo, o enseñando algo, o sea, que es literatura, No, no tengo mucha de ese chusmerío hay expectativa en de lo todos más. lados. De ese chusmerío hay en todos lados, por eso uno intenta aportar otra cosa, ¿no? Bueno, la idea de Gambito de Vida es más o menos lo mismo, o sea, pasa por un placer propio y también por intentar, creo que vos lo dijiste al comienzo, una cierta motivación hacia el otro a que se acerque más al tema que uno está tratando, ¿no? Pero, y Claro. a vos en particular, Mm. qué te mueve esto de poder transmitir este pedazo de cultura, como decían el gato y el zorro, de alguna manera, ¿no? A mí lo que me pasa es que muchas veces he terminado un libro, he cerrado y dije, ¡ay, qué maravilla! Y eso de compartirlo, de como que ir corriendo a contarlo, ¿sabes qué? Y es muy difícil transmitirlo, porque uno puede transmitir un argumento o la sensación, las emociones que uno sintió, pero el escritor lo que hace es plasmarlo de una manera tan perfecta a veces, que uno no tendría que cambiarle ni una palabra Tal cual, para generar lo mismo que generó en mí como lectora. claro. Entonces, es que hay cosas que son como subrayado, son como citas, en las cuales hay que transmitirlas igual. Y en otro momento uno puede comentar, porque no siempre lo más importante es lo que pasó en el libro, la trama en sí, sino cómo lo relata. Ajá, ¿Qué imágenes, ¿no? ¿Qué poesía hay en esa narrativa? ¿Qué poder tiene de generar sensaciones? Eso es que tienen las y los buenos escritores, ¿no? Entonces dije, bueno, por un lado eso es lo que me motivó, decir, que llegue a gente que tenga dificultades visuales también, que pueda... ajá, eh, a gente que también que no sabe qué le gusta, que no sabe qué cosas le gustan, sino que no descubrió que la literatura le gusta, claro, claro, porque tiene un prejuicio, a mí leer no me gusta, a mí siempre me aburrió, a mí en la escuela me dan cada porquería que nunca me enganché con la lectura. Y descubrir que mientras está haciendo algo que no le demande mucha atención, ¿no? Algo más o menos automático, como manejar, que te demanda atención, pero está automatizado. Puedes escuchar, o mientras estás cocinando, o esperando en una sala de espera, o esperando el micro, bueno, nosotros decimos micro, pero colectivo sería para otros países y otras ciudades. Bueno, ahí descubrir en un relato corto a un autor, una autora, no sé, y decir, ah, qué bueno está eso. Y así, de una manera, invitar, como vos decís con el ajedrez, invitar al mundo ajedrecístico, bueno, invitar a conocer eh, todas las obras que hay tanto, que realmente yo creo que hay personas que dicen, uy, mira esto qué bueno que está. Ah, no, no claro. es aburrido, no es lenguaje que yo no entiendo, no es algo culto como algo decir, ah, inalcanzable o Claro. aburrido. No es Es un placer algo que, sibarita. claro, habla de mí, desde por ahí dice, no, pero esto lo escribieron para mí, o esto refleja cosas, me hace acordar a mi abuela, o esto me da, bueno, puede darte nostalgia, pero esto me da risa, o esto me produce un interés, porque me engancha, el suspenso engancha, ¿viste? Entonces, Claro. qué sé yo, todo eso que lo hacen, insisto siempre, ¿quién lo hace? La escritora, el escritor. Y yo hago como de nexo, le busco lectores. Está muy bien. Bueno, yo puedo hablar años de esto, así que vayamos a lo nuestro, si te parece, porque no me parás más. Dale, dale. Bueno, retomando un poco lo que vos decías, se me ocurre que a mí me pasó también, o sea, en la secundaria yo odiaba de repente la historia, pero después escuchando a Alejandro Dolina y su particular forma de contarla, empezó a gustarme. Entonces, digamos, de alguna manera uno encuentra nuevos aspectos de cómo encarar algo que por ahí antes no le llamaba tanto la atención. Me pasó lo mismo con Alejandro Apo, en cuanto a conocer un montón de escritores que yo desconocía y que a través de Apo y sus relatos con el fútbol descubrí que también escribían otras cosas, ¿no? Y bueno, me acerqué a otro tipo de literatura. Y bueno, la idea de esta charla tiene que ver también con el ajedrez. Entonces, la pregunta pasa por, ¿qué conoces del ajedrez que esté metido en la literatura? ¿Qué autores conocés? ¿Qué novelas te llamaron la atención? ¿Qué leíste? ¿Cómo es? Bueno, varios.
de poemas, por ejemplo, porque Ajá. Borges le dedica al ajedrez algunos poemas, hoy les traje uno para compartir con ustedes, un Ah, bien. soneto que se llama Ajedrez. ¿Te Bueno, animás a leerlo? Sábato habla. ¿Te animás a Sí, leerlo de sí, Borges? pero sí, A mira, ver, lo tengo en letra grande y todo para no hacer papelones. vamos con eso entonces. Bueno, empezamos con El eso. soneto se llama entonces Ajedrez. Ajedrez. ¿Se escucha bien? Andrea Butler Tau nos lee Ajedrez de Borges. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores. Las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Con, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Muy bueno, Bueno, muy bueno. no hace falta palabras, pero Jorge Luis Borges y el ¿Sos fanática de destino. Borges? No diría fanática, admiro su escritura, me gustan muchísimo de sus cuentos y reconozco mi limitación para comprender algunas de ¿no? sus reseñas, sus referencias enciclopedistas o para una cultura general muchísimo mayor que la mía, porque debo decir que cuando hablamos de Borges, eh, hay que acercarse a su obra sin prejuicios y ver que tiene mucha profundidad, tiene en muchísimos cuentos que son simples, pero también hay otros que comienzan con algo que espanta a nosotros, ¿no? A la gente común. Y yo creo que vale la pena saltar esa barrera. Mirá, ¿No? De pensar que es para eruditos, porque claro, no es así, ese era su estilo, ¿y por qué lo era? Porque él se formó, él creció en una biblioteca, sus amigos eran los libros, y leía a los que, desde que era chico, a los que llegaba, porque era todo como un diccionario enciclopédico, y la verdad es que después su intelecto lo pudo plasmar en sus obras, ¿no? Pero realmente no, es anecdótico todo esto de los nombres propios y las referencias históricas, porque eh, tiene cuentos espectaculares. sí. Yo lo primero que leí de Borges fue el libro de Arena, que me gustó mucho, y me di cuenta, había leído antes otros autores, me di cuenta que hay muchos Borges. Hay una Claro, etapa, no sé si en diferentes etapas, ¿no? Pero a veces lo noto emparentado con Kafka, por ejemplo, y a veces cuando hace descripciones más históricas y relata hechos de la historia, pero en ficción, es otro Borges, es diferente, es distinto. A mí el del libro de arena me gustó muchísimo. Como, bueno, este, también me gustó en algún punto Cortázar, con Casa Tomada y toda la variedad de cuentos. Hoy vos hablabas de la diferencia entre ómnibus y colectivo, y creo que tiene un cuento Cortázar sí. que se llama Ómnibus, precisamente, ¿no? Este, y bueno, Cortázar, a sí, Cortázar lo admiro muchísimo, muchísimo. La verdad que me remite a mi adolescencia, pero después me acompañó toda la vida. claro. Y
me maravillé con su mundo. La verdad tiene un mundo tan mágico, tanta imaginación, un humor. Era además una calidad para poder resumir en cuentos breves, porque realmente son breves. Nosotros hablamos de Casa Tomada. Casa Tomada dura 8 Nada, minutos. sí, nada, Y nada. es un cuento que dice tanto, y tan famoso, tan analizado, que uno cree que es como, no sé, no sé, más larguísimo, te queda en la cabeza como que ahí pasan tantas cosas. Pero Sí, no, la verdad que también de Cortázar se puede hablar tanto La noche boca arriba, Axolotl, no sé, tiene Autopista del Sur, sí, Autopista del hace Sur, unos sí, mundos sí, sí, eh, sí, sí. eh, muy, muy, muy bueno. Y además el humor, cuando habla escribe como una nena, a veces, un personaje infantil, femenino, le habla a una tía, la tía Beatriz, y ahí vos lees una nena. Cuando escribe de amor, bueno, hay capítulos enteros de Rayuela que son tan famosos por gente que nunca leyó Rayuela, pero que conoce de memoria capítulos, Claro, cuando describe un beso, ¿no? claro. Decía, jugábamos en Cíclope, por ejemplo, cuando nos mirábamos tan de cerca y las bocas se encontraban, o no sé, cómo describe, fíjate, cómo describe una gota de lluvia que está cayendo en un vidrio. ¿Cuántos de nosotros de chicos nos hemos quedado mirando una ventana cómo caen las gotas? Y él le hizo un poema espectacular que dice que las gotas se suicidan y otras se quedan suspendidas. No sé, como verás, me apasiona, pero también, Estamos mira, de- te voy a decir algo, para quien diga, oh, viste, yo no me leo todo, yo elijo mucho lo que leo, y cuando algo no me atrapa, por más que sea muy bueno, yo lo dejo. claro, Rayuela no lo pude leer entero, jamás, está bien. jamás. Y soy fanática de Cortázar. De sus cuentos son, creo que lo mejor que hay dentro de la literatura universal. Hablando de lo multifacético que son algunos escritores y cómo parecen manejarse bien en un estilo y en el otro, y mostrar esa cantidad de variantes en cuanto a la escritura, pienso en la cantidad de variantes que también en otro ámbito se le presentan a un ajedrecista a veces, y cómo a veces un ajedrecista eh, parece estar encasillado en un estilo, quizás como un escritor, pero a veces tiene Ujú. que jugar en otro estilo. Y quizás también lo haga bien, o quizás también se adapte a lo que requiere la circunstancia en ese momento. Eh, Puede ser una analogía entre el proceso de un escritor y el proceso de la toma de decisiones que hay en un ajedrecista. Y volviendo al tema del ajedrez y volviendo al tema de cómo se mezcla con la literatura, ¿qué otros relatos están entrelazados Bueno, con mira, el ajedrez? te cuento, acá yo anoté los títulos para no confundírmelos, Está pero te bien. voy a hablar de dos novelas en particular. Pero te nombro algunos por si ustedes lo leyeron, porque al gustarle tanto el ajedrez y entrar a tu canal, quizás no han elegido esto por el título. Por ejemplo, Don Sandalio, jugador de ajedrez, es de Unamuno. Ah, mira, Eh, no lo conozco. la defensa, mirá, bueno, vamos a hacer una lista. Don Sandalio, jugador de ajedrez, de Miguel de Unamuno. La defensa de Vladimir Nabokov, autor de Lolita, Bueno, muy famoso por este con libro. ese apellido, si no juega ajedrez, ese muchacho está perdido, digamos. Nabokov, sí. Bueno, A través del espejo, de Lewis Carroll, del autor de Alicia en el País de las Maravillas. Tenía un A tema con través los del espejos, espejo, Lewis Carroll, sí. vale, bueno, tiene muchas referencias al ajedrez dentro de su trama. Después, si queda tiempo, esto yo lo dejaríamos para el final. También en Rayuela hay muchas referencias Ah, que sí, por extraje ejemplo. partes, sí. Eh, Hace referencia cuando describe a la maga, su personaje femenino principal, en algún momento habla de un tablero de ajedrez de 60 casillas, APA, algo extraño. con un Tiene, recordemos que un sí, tablero de con ajedrez India. tiene Sí, 64, sí, ¿no? sí. Por 8. Sí, por eso es algo extraño. Bueno, y después yo he elegido dos autores, uno eh, que nombramos hoy, que es Stefan Zweig, que es austríaco, y otra más contemporánea, más moderna, que es Catherine Neville, que hizo El Ocho, Ah, la novela mira, El Ocho. mira. En ambas novelas, y por eso las quise traer, la trama
tiene mucho que ver con el ajedrez. O sea, especialmente en novela de ajedrez, que es uno de los títulos con los que se conoce la de Stefan Zweig, que es su última novela que escribió antes de morir. Zweig es de 1910, Ajá. pero sí, pero y murió joven, en el año 42, ¿no? Esa novela creo que se editó Sí, después de que él murió, ¿no? exactamente, es una novela póstuma, sí. Él ya había igual, ya era famoso, ya había escrito muchas novelas. Él nació en una familia que tenía mucho dinero, sus padres, por separado ya. Su madre era hija de banqueros, su padre también tenía fábricas, bueno. Y creció de una manera en Viena, ¿no? Con música, escribiendo, era también era periodista, era escritor, era judío, y él no profesaba la religión, pero era su origen. Y que es una que tuvo que pasar por las dos guerras mundiales. Ustedes imagínense a alguien que es pacifista declarado, que tiene que emigrar forzosamente. Es importante estos datos del autor y de su vida, porque en esta novela vuelca mucho su crítica al nazismo. Pero ¿qué pasó? Él vivió viajando, pudo escapar, pero no pudo escapar psicológicamente, emocionalmente, de ese desarraigo, de esa persecución. Defendía mucho la libertad intelectual Claro, y claro, claro. hizo su vida. Se casó dos veces, con su segunda esposa estaban viviendo en Brasil, cuando totalmente desanimado del mundo, pensando, convencido de que el nazismo se iba a extender por todo el mundo y que iban a ganar, en el año 42 estamos hablando, faltaba tan poco para que termine la guerra, decidieron suicidarse juntos. Apa. Los encontraron en la cama con veneno, con vasos de veneno en sus mesas de luz, con una nota donde decían que lo que más defendía era la libertad de pensamiento. Era prohibida su obra en Alemania, por ejemplo. Bueno, había tenido muchísimos sinsabores, ¿no? Pero el tema es que dejó una nota diciendo todo, hasta qué amigo tenía que ocuparse de su perro. Bueno, todo esto es más bien anecdótico, pero Claro. eh, te muestra como porque si leyeron algo de Suen, sabrán que es muy, muy sensible y que transmite de una manera las emociones que es, sin ser melodramático, es muy profundo y además tiene la combinación perfecta porque te atrapa. Es como un escritor de bestseller, pero con profundidad y sentimiento. A mí me Ajá, maravilló él. Es que ajá, vos no podés dejar la historia. Cuando estás claro. leyendo algo del que querés saber qué pasa, pero también querés saber qué piensa ese personaje, cómo se va a dar cuenta, porque está torturado a veces mentalmente, Está diciendo, bien. tengo que hacer esto, sé que no corresponde, pero lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo, pero me hace mal. Y decís, ay, ¿cuándo se va a decidir qué va a pasar acá? Bueno, en el caso de esta novela póstuma, como vos bien dijiste, se publicó después de que ellos se suicidaron. Tiene un argumento muy especial porque deja volcado todo su, su odio, por supuesto, al nazismo, y es un viaje en barco de Ajá. una persona que se llama Mirko Sentovic también, estamos hablando, con ese nombre no puede ser más que El jugador de ruso. ajedrez, y que está en un barco y viaja desde Nueva York hasta Argentina, a Buenos Aires viene. Ah, mira. Y el tipo lo describe como alguien rudo, ignorante, que su habilidad es su única habilidad reconocida, su inteligencia está volcada al ajedrez. Ajá. Fíjate que es campeón mundial, Ah, bien. pero como que un poco así como muy bruto en los modales, un bruto, Sí. y en otras cosas, ¿no? Como que no tiene curiosidad por otros aspectos. Entonces, bueno, está ahí en el barco y va ganándole a todo el mundo. Todos los que amistosamente tienen partidas con él, pierden. Y él está muy feliz en su salsa, podemos decir. Pero ¿qué pasa? Se le presenta un doctor, el doctor B, sí, B larga, nada más no sabemos el nombre, que era vienés, y en una de las noches le presenta una partida interesante y no le puede ganar, como un empate general, eso Ajá. es de Tablas, tablas, le ¿no? llamamos nosotros, Bueno, claro. tablas, sí. Y entonces se queda intrigadísimo, dice, ¿cómo puede ser que este hombre que nadie lo conoce me haya
le pide como una revancha, o sea, vamos a jugar. Y un día para él, entre un partido y el otro, él les cuenta su historia, a él y a otro pasajero. Y lo que le pasó es que él fue, el doctor B, víctima del nazismo, fue torturado más que nada psicológicamente porque lo tenían encerrado sin contacto con nadie por muchísimo tiempo. Entonces logró en ese encierro, encontró un manual de ajedrez. Ajá. No sabía nada de ajedrez antes, y fue como su compañía. Y pudo con ese manual hacer tantas partidas imaginarias y desplegar su creatividad y su imaginación que con eso combatió a la locura. O sea, se mantuvo cuerdo gracias al ajedrez. Y de alguna manera también con algo que es, se puede decir, eh, intelectual, también creativo, le puso como una barrera a la fuerza bruta, a la frialdad, a la violencia. Claro. Entonces, bueno, es notable cómo va contando su historia también, y con mucho detalle, y con muchísimos sentimientos, que ese es el sello de Swain, ¿no? Eh, a ver, era como, dijo, el juego pasó a ser algo noble, porque le salvó la vida, prácticamente, y además es como, es una metáfora de la capacidad que tenemos de sobrevivir, que ahora en esta época, la palabra que en moda que se utilizaría sería resiliencia, Claro, estaba pensando en eso. Sí, la ¿no? resiliencia, ¿no? Porque sí, como una mente que está ocupada puede, puede soportar más la presión. Bueno, La presión que dicen. Mm, sí. Yo te voy a decir, recordemos, este es el episodio 2 de Gambito de Vida, y mm. en el episodio 1 yo entrevisté, por decirlo de alguna manera, fue una charla con un amigo que es Patricio Nondedeu, y en algún momento salió el tema de que para muchos, doy Sí. cuenta de eso de manera personal, el ajedrez, viste, algunos dicen es un deporte, es un juego, es un arte, pero para muchos ha sido también una especie de tabla de salvación en algunos momentos Ah, de nuestra vida, ¿no? Patricio comentaba que para él lo había sido en algún aspecto, para mí también lo ha sido, y ahora vos traes a mencionar, traes a colación a Centovich, este sí. jugador que parecía imbatible, ignorante, dijiste vos, medio ruso, que son, eh, y que sí sobresalían en el ajedrez, que son características por ahí medios rudos o medios por ahí parcos o fríos, se nos tilda a veces a los ajedrecistas. Yo digo que casi nunca quedamos bien parados en lo que es el estereotipo los ajedrecistas en ese aspecto, casi nunca. Y aparece este señor B, ¿no? Sí. Que a través del ajedrez logra esquivar a la locura. En, en- Sí. en muchos relatos y en muchos libros por ejemplo, está La psicología del jugador de ajedrez, escrito por un psicólogo, Ron Fine, y jugador de elite de ajedrez, que por el contrario, muestra jugadores importantes de ajedrez casi con una especie de paranoia o rayando en la locura, ¿no? Y la mayoría de las veces somos mostrados de esa manera. Pero no se ve tanto este otro aspecto del ajedrez como tabla de salvación, por decirlo de alguna manera. Me agrada mucho que Stefan Zweig lo haya mostrado de esa forma, porque creo que es mucho más cercano. Creo que hoy por hoy está muy de moda la miniserie Gambito de Dama, y hay una gran discusión sobre si todo lo que está en el entorno, no la voy a spoilear, pero todo lo que está en el entorno de la jugadora, de la protagonista, que Sí. en negativo, digamos, está asociado con su buen rendimiento en el ajedrez. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que sin el ajedrez hubiera sido peor para la protagonista. Yo creo que el ajedrez tiene esa cosa de que nos ayuda a poner por ahí lo que nos obsesiona, lo que nos hace mal en algún campo, nos ayuda a meterlo en el ajedrez y de esa Mm. manera licuarlo. Y Pero, no sé, mira, sí, totalmente de acuerdo, pero porque lo que dijiste al principio, además. Fíjate que una manera de definir al ajedrez, además de como deporte, es como arte, como una mezcla. sí, ¿Y qué pasa con el arte y con el deporte? Sanan y salvan.
claro, Por eso es que los clubes de barrio, por eso es que los estados, por eso es que las instituciones ONGs, ¿no? fomentan el deporte, cuando fomentan la cultura, la unión de gente que esté trabajando, esté compitiendo sanamente, reuniéndose con un fin. Bueno, sabemos que dentro del arte hay muchísimas ramas, pero las orquestas, los coros, tocando instrumentos, y jugar al ajedrez, ni hablar. O sea, eh, tiene muchísimo, no entiendo esto del lado negativo, buscarle cuando lo que más tiene es positivo, como vos decís, claro, una disciplina que te hace pensar, que te ayuda a relacionarte, porque está bien, no es un juego solitario, es de dos, se compite y además se, se juntan sí, para hablar de estrategias, no es mirarse el ombligo tampoco. claro, Me parece que es un claro, claro, deporte de equipo, ¿no? sí. Incita a la relación. Sí, sí, hay un aspecto Así que, social que a veces no es el ¿eh? que más se ve del ajedrez, porque, digamos, todos piensan como por ahí la caracterización de Sentovich, como un tipo frío, más solitario, pero en realidad entre quienes jugamos ajedrez hay mucha empatía, hay mucho respeto también por el conocimiento, y se genera una cuestión social, ni que hablar con los chicos. Yo que trabajo Ajá, claro, los con chicos. alumnos chiquitos, claro, la posibilidad de asistir a torneos, de verse las caras, bueno, ahora en tiempos de pandemia es lo que todos estamos deseando, ¿no? Verle la cara al otro, digamos, y Sí. no a través de una pantalla. Y bueno, ese aspecto social del ajedrez a veces no está tan tenido en cuenta. Por eso me gusta la idea de Stefan Zweig de mostrar también esa parte, ¿no? Sí, 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 sí. Muestra mucho esa parte, digamos que es lo que prepondera en bien, la novela, los beneficios de que con un simple manual, porque ni siquiera un profesor o otros jugadores, es claro. una persona sola con un libro que Jugaba en su logra. cabeza. Bueno, Mario, y la otra novela que les traje, ya la habíamos nombrado, es El Ocho, de Catherine Neville. Ajá. eh, Ella es una escritora que tuvo mucho éxito a raíz de este libro, especialmente porque vendió muchísimo. Y después hay otra novela conocida de ella, que es El Círculo Mágico, y además hizo una segunda parte del Ocho, Ah, mira. hace unos cuantos años, sí. En 2008 lanzó El Fuego, que sería la continuación, ¿no? La saga. Pero lo interesante de esta novela es que transcurre, abarca 200 años de la historia, Apa. eh, pero no quiere decir que sea lineal, es decir, son dos líneas temporales. Por un lado está Francia en 1790, a un año de iniciada la Revolución Francesa, y en la otra línea temporal hay un presente, que en el caso del libro es de 1970, transcurren 3 años, del 70 al 73, en ese presente de la ficción, eh, con es una chica que se llama Kat, que trabaja en una empresa informática. De todas maneras, el libro comienza en Francia, en Montglan, que es un lugar donde hay una abadía y donde hay un mítico ajedrez hace 1000 años que está escondido, desde la Ajá. época de Carlomagno, un ajedrez con poderes que, o sea, de todo tipo, ¿eh? O sea, no, cuando uno digo poderes, digo masonería, alquimia, druidas, Ah, poderes cósmicos, le todo eso pone de está todo. mezclado. Sí, sí, ese elemento cuando está en manos de alguien poderoso lo ayuda en sus conquistas y a tener más poder y en sus descubrimientos. Ahora, cuando cae en manos, entre comillas, diabólicas o malignas, puede ocasionar mucho daño. Claro, Entonces, por eso dice la leyenda que fue enterrado en distintas partes y estaba escondido en esta abadía. Pero ¿qué pasa? Comienza el libro con la amenaza de que van a ir a saquear este lugar y la Madre Superiora le indica a unas monjitas que son primas entre ellas, que son las protagonistas de esta línea temporal antigua, les dice, les da una misión muy peligrosa. Dice, tienen que irse, esconder estas piezas, cuidarlas con su vida
Y bueno, con las supersticiones de la época, imagínate, les dice que si eso llega a caer en manos del maligno, corre riesgo la humanidad. O sea, ellas Bueno, están muy presionadas. está bien. Y por otro lado, te hablaba de Kat, que Kat Bellis es el personaje, es una mujer que trabaja en una empresa informática, tiene algunos problemas con sus ejecutivos, con uno de los ejecutivos, le descubre un chanchullo, digamos, ¿no? Algún tipo, una estafa, algo y no se puede callar o mete la pata y se gana la antipatía de él y le indican un traslado. Se tiene que ir por un año a trabajar a Calcuta o a Argelia, tiene que elegir entre esos dos destinos. Bien. Ella elige Argelia y, bueno, no es casual esa elección, después se ve en el desarrollo del libro, yo no voy a spoilear nada, pero les digo que cuando la mandan para allá, van pasando otras cosas, y entre ellas hay en una reunión que tiene una pitonisa, le dice que corre grave peligro. Conoce también a un ex, era espía, en ese momento estaba trabajando de espía de la KGB, es un gran maestro de ajedrez Ajá. soviético, y se siente de mucha simpatía por ella. Les voy a decir el nombre exacto porque tiene algo que ver con el ajedrez, me parece. No es casual este nombre. Alexander Solarin. Claro, bueno, una clara referencia a Alexander Alekhine, que fue campeón mundial durante muchos años en el 1920 y pico, Ajá. y era ruso-francés, se decía que trabajaba para la KGB, se decía que en realidad trabajaba como doble agente encubierto para los ingleses, en fin, hay toda una trama sobre Alekhine, y murió en Mirá, circunstancias muy extrañas Alekhine, que era un personaje muy particular, muy solitario, murió sobre un tablero de ajedrez solo y se cree que envenenado, al viejo mirá. estilo de la mafia rusa, ¿no? Mirá qué impresionante estos datos reales que vos me traes cuando los libros de Catherine, especialmente este, tienen muchos datos reales, históricos, y hay una muerte también de un ajedrecista en el libro, es desde el principio, insisto, no les voy a adelantar nada por si lo quieren leer, porque ojalá que despierte el interés en alguna de Claro, las claro. personas que me están viendo. Vayan y Y lean. vayan y lean, porque hay un personaje, mira, se llama Anthony Fiske, Ajá. que es británico. Vos me estás diciendo que él era como un doble agente. Bueno, Claro. este británico muere en circunstancias muy extrañas. Primero dicen que es un suicidio, pero es en un torneo de ajedrez. Estaba jugando contra él. Y Ajá. también estaba de espectadora la protagonista, Kat. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que se suicidó, pero ellos se dan cuenta que no, ¿viste? Por distintas pistas y distintas circunstancias, y mientras se desarrolla el libro, enseguida comienzan a salir las noticias que la policía anuncia que fue un asesinato, y bueno, pasan, o sea, ya decimos, hay muertes alrededor de la trama, ¿no? Claro. Hay búsqueda de estas piezas milenarias. También hay historias de amor en el pasado, con estas monjas que alguna de ellas tiene su vocación, se ve Sí, bastante cuestionada por las claro. aventuras que corren en el camino y las personas que conocen. Y Culpa del ajedrez debe ser seguramente. ¿cómo? Culpa del ajedrez y sus poderes malignos debe ser seguramente. Del ajedrez. El ajedrez la lleva por el mal camino o por el buen camino, depende de cómo se mire. Claro. Eh, quedan atrapadas, unas en esconderlo, otras en la búsqueda. Eh, también, bueno, hay algo que me pareció súper interesante del libro, algo como muy original también, que tiene que ver con los personajes históricos. Están tan metidos en la historia de una manera que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, qué es invención de la autora y cuáles son datos reales, Como personaje porque histórico. en uno de los pasajes del pasado, por ejemplo, estas dos monjas se encuentran con una tal, una chica, ¿no? Un nombre, no recuerdo bien el nombre ahora, pero que les habla de su vida y les habla de su madre, que sí me acuerdo el apellido. El apellido de ella era Bonaparte. Ah, bueno. Les habla de alguno, uno imagina que tendrá que ver con Napoleón, piensa uno, pero a la vez hay tantos apellidos franceses que en un principio no te das cuenta, hasta que muestran que estaba Napoleón, estaba Josefina,
y sus hermanas. Entonces ahí empiezan a hablar de un montón de cosas en primera persona y uno conoce a estos personajes, pero no de un lugar que hay un narrador que sabe todo y que te está contando. Surgen y te sorprenden, porque así como surge él, también está Robespierre, hablando de todos los temas que tienen que ver con la política, la revolución. También está Isaac Newton, Claro. atormentado por distintas cuestiones, Catalina la Grande. Bueno, estas figuras de la historia tan ultra conocidas se nos presentan así, como gente común con problemas comunes y con sus pensamientos y con sus sentimientos. Claro. Entonces, eso para mí es un gran plus, ¿no? Es algo muy original encontrar Mirá, en la narración esto. me consta que Napoleón sí era aficionado al ajedrez. Me consta, hay varios relatos que dan cuenta de ello. No lo tengo tan claro en Robespierre y en Voltaire, pero no sería extraño en Newton, de repente. No sería extraño porque era un hombre de ciencia que le gustaban los desafíos y tenía cierta obsesión por lo que hacía. Características propias de los ajedrecistas, ¿no? Mm. Bueno, van a ver que todo eso está. De alguna manera atraviesa, no están puestos como si fuera así, caídos del cielo. Todo tienen relación con esta búsqueda. Y hay algo muy intrigante también en la historia, que es que los poderosos que tuvieron posesión de este tablero que están buscando, eh, no los famosos, ¿no? Sino, esta como es un truquito de la autora. Los príncipes reyes que nombra, que no son estos que conocemos su historia, Sí. fueron muertos de maneras totalmente misteriosas, pero aplastados en su o sea, con un golpe en la cabeza con una de las piezas, porque las piezas son particulares, son de oro macizo y Mm. grandes, no son como las de cualquier tablero. O sea, el tablero para empezar mide 1 metro por 1 metro. Ah, bueno. Medio difícil jugar ahí, ¿eh? Imagínate que las dimensiones extraordinarias de los reyes, ¿no? Y todas sus exageraciones. Pero además representa la vida de persa. ¿Por qué? Porque, bueno, todas piedras preciosas que en su momento acaparaban, ¿no? Los monarcas y tenían gemas de hasta algunos del tamaño de un huevo de codorniz, imagínate. Eh, tenía filigrana de oro, la del tablero, aparte de que las piezas también, incrustación de todas estas rubíes, esmeraldas, diamantes, enormes. Pero además, mira cómo se los representaban. Acá me hice una ayuda a memoria para ver bien, porque no todo era, se puede deducir. Por ejemplo, el rey o ya era un hombre coronado, pero montado en un elefante, Claro. no a pie. La reina dama o face, así, así la describe, Fers, perdón, Fers, está en una silla de mano, de esas en las que la llevaban en andas, Sí. cerrada, con techo, todo, bien cerradita, con muchas piedras preciosas, por supuesto. Después los alfiles u obispos eran elefantes, directamente eran elefantes. Está bien. Los caballos eran corceles árabes, salvajes, es decir, no tenían caballeros, ¿no? Era, bueno, eso era lo más parecido a una pieza de ajedrez, ¿no? Que el Claro. caballo era caballo. Sí. Está bien. Hasta ahora. Siguiendo, bueno, esta línea también extraña, que en las torres eran, o castillos, o ruji, que en árabe quiere decir carro, eran camellos, y en sus monturas había 2 torres en cada camello. Así era. Así era. Y por último, bueno, los peones, como siempre, eran soldados, eran humildes, eran de 7 centímetros, mientras las otras piezas medían 15, pero sí tenían algo de lujo, ¿eh? Algo de lujo les pusieron, que eran los ojos, eran piedras preciosas, y la empuñadura de sus espadas también. Impresionante. Bueno, esta es ¿Sabés la... que cuando haces toda la descripción de las figuras del ajedrez, mejor dicho, cuando la hace la autora, eh, tiene mucho sentido porque, digamos, una de las teorías más aceptadas es que el ajedrez es de origen persa. Y tiene sentido que algunas figuras estén representadas por elefantes, que el elefante es considerado de manera especial en esas regiones. Incluso en el inicio del ajedrez,
los alfiles eran elefantes. No, no eran alfiles, Ah, eran elefantes. Y la introducción de la dama como pieza poderosa, que termina siendo la más poderosa dentro del tablero, viene muchos años después, no, al inicio en el tablero no estaba. Y también la idea de que una palabra característica propia del ajedrez, como es jaque, tiene que ver con el vocablo ese que vos dijiste, ¿no? Jaque, jaque. El jaque es allá. el ya es un título o real o religioso, no lo tengo muy claro, pero bueno, es de esa zona, ¿no? Están muy buenas todas las referencias, sí. Y está muy bien descrita, yo te hice un resumen para no estar leyendo toda tiene una descripción muy detallada. A mí me gusta también eso, a algunos les puede molestar, depende del tipo de lector que sea, si querés agilidad y saber bien qué pasa, y en medio te hacen una descripción. A mí me gusta mucho porque en este caso, en este libro, no le quita ritmo, y agrega mucho a trasladarte a la época, porque también para entender a los personajes y la historia, tenés que estar un poco en sus creencias, Claro, ¿no? No es claro. lo mismo el espionaje de la década del 70, del que están hablando, que todas las costumbres ¿no? del siglo XVIII en plena Revolución Francesa. Claro, Así claro. que la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Eh, yo creo que les va a gustar a todos los que les gusta el ajedrez, hace muchas referencias. Digamos que incluso es casi una partida de ajedrez el tema de que no se sabe para dónde va a ir, ¿no? Hay sorpresas, hay muchas sorpresas y eso tiene que ver con una programación previa. Ajá, No hay mucho azar. Las piezas tienen un rol clave claro. y se desenlaza, en el desenlace se explica todo, incluso es medio inesperado, podríamos decir. Así que te lo recomiendo, es El 8 de Catherine Neville, una gran escritora contemporánea. Habrá que leerlo entonces. Y sabiendo que de esto les iba a gustar, encontré una definición del escritor Truman Capote Ajá. acerca del ajedrez. A él le Truman gustaba mucho el Capote, ajedrez. lo que más recuerdo de Truman Capote es A Sangre Fría. Exactamente. Él es uno de los primeros, un pionero en hacer eh, como realismo, crónicas periodísticas hechas novelas, como acá tenemos a Rodolfo Walsh, ¿no? Él hacía crónicas de crímenes, empezó investigando un crimen cuando hizo A Sangre Fría y luego terminó siendo una novela mundialmente conocida. Eh, como ver la visión de estos asesinos, ¿no? ¿Qué pensaban cuando hacían eso? Y sacarlo de toda moral y ética y estudiar, hacer una radiografía del criminal. La verdad que es muy entretenido el cuento, perdón, la novela, es muy entretenida. Qué acostumbrada estoy a los cuentos. Y Truman Capote le gustaba mucho el ajedrez. Ah, Y mira, mirá cómo lo describe. Sí, era de jugar al ajedrez, y lo describe como una actividad artística, como decías hace un rato, que para algunos es un arte. Entonces dice, una escultura mecánica con la que uno crea bellos problemas, cuya belleza se construye con la cabeza y con las manos. Ecuación perfecta entre cartesianismo y libertad. Espacio reglado y azar. El ajedrez se le impone como un modelo de completud estética para el artista. Mirá qué linda tremenda descripción que descripción. hace, Tremenda ¿sí? descripción. Y tremenda porque además es como que es una definición que habla de un equilibrio que está entre varias cosas y toma de cada una. Así que también a mí me pareció bella y generosa la definición. Se nota Es que muy acertada porque es cierto que es reglado, hay un reglamento, sí, o sea, pero hay uno azar. sabe, Mm. claro, a qué atenerse, y hay también, más allá de lo que uno pueda estudiar y de que todo está estudiado en este momento y de que todo es sabido si está bien o está mal hecho a través del análisis de máquinas, de módulos, también hay un espacio para la improvisación, y eso es lo que lo vuelve un juego apasionante. No es solo un juego de memoria, eso es lo interesante, ¿no? O sea, vos podés tener una memoria fabulosa y seguro te va a ayudar, pero necesitas de cierta creatividad también para ir más allá en el juego. Yo creo que Y además,
el Sí, dueto también, el pensar que vos podés tener todo pensado, pero te cambia algo tu contrincante y tenés que improvisar o volver a tomar de todas tus tácticas y estrategias otra para adaptarte al totalmente, otro. totalmente. Sí. Yo siempre le digo, sobre todo a los padres de los alumnos que tengo que son chiquitos, que no saben en algún punto la adrenalina por la que pasa su hijo al jugar ajedrez, porque Mm, tiene que tomar una cantidad de decisiones sí, inmensa en una partida de ajedrez y que está muy bueno porque en realidad yo creo que de alguna manera te ayuda a darte cuenta de que también la vida es una toma constante de decisiones, aun cuando no tomas decisiones, estás tomando decisiones, y a hacerse cargo de esas decisiones, ¿no? A decir, está bien, mm, esto de alguna manera lo decidí yo. Y sí, también sirve para, si uno quiere cambiar el resultado de su vida, su partida, modificar y aprender de esas decisiones que por ahí no fueron tan correctas, ¿no? Eh, claro. Claro, entonces en la revisión, no para autoflagelarse y decirse qué desastre lo que hice, sino para el aprendizaje, ¿no? Para el aprendizaje, con el error se aprende, es la única manera de Claro, aprender. Y sí, sí, además asumir consecuencias. Vos asumís consecuencias. Vos te acordás que por tal movida perdiste. No la vas a repetir, pero no porque te están corrigiendo o porque te están retando, castigando, sino porque no te conviene. Lo aprendés porque te queda grabado eso, te queda grabado en el exactamente. cuerpo también, ¿no? Vos sabés La que pasaste mal. en el ajedrez hay una frase muy, muy remanida que es de las derrotas desde donde uno más aprende. Eh, Claro. ciertos jugadores muy buenos de ajedrez que han llegado a ser campeones tienen otra frase, más emparentada con la soberbia, en donde dicen, bueno, yo he tenido poca oportunidad de aprender, ya que he perdido muy poco. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo uno Y bueno, los trata, campeones en todos lados, ¿viste? Hablan así, en cualquier disciplina, campeones, campeones de oro, ¿viste? claro, es medio indiscutible, o sea, si el tipo llegó a campeón, ¿qué le vas a discutir, no? Este, pero es cierto que el ajedrez te ejercita en eso de rever tus errores y tratar de modificarlos para obtener otro tipo de resultados, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy interesante eso del ajedrez. Y bueno, mezclar esta cuestión de que sea algo de alguna forma estructurado, pero que tenga espacio para la improvisación. Eso la verdad es muy atrapante para mí. Bueno, Sí. Andrea, Bueno, nos hemos extendido. No sé si te sí, nos quedó extendimos. Mira, más lo para último decir. que les voy a decir es mostrarles un libro, ya que les hablé Ahí tanto de está. literatura, les voy a mostrar un libro, a ver si se ve. La cámara, como decía antes, lo toma, yo les voy a decir, por el Sí, brillo, digo, ahí está Peón la de cámara. Rey. Mirá. Así se llama, el Peón de Reyes de Pedro Jesús Fernández. También, acá es una edición chiquita, pero es bastante extenso porque tiene letras pequeñas. Y lo que tiene particular es que también habla, por supuesto que se trata de ajedrez, pero de un ajedrez medieval que lo tienen que ir descubriendo mientras hacen el Camino de Santiago. Camino de Ah, Santiago de Compostela, de en España y Peregrino. Francia. Sí. Tiene que ver con el peregrino, mirá cómo las cosas entraron en sincronía. Vos me invitaste a esta entrevista en tu canal, a esta sección, Sí. Ámbito de Vida, ¿no? Gambito de vida. Y yo tenía este libro en la biblioteca y estaba grabando El Peregrino de Paulo Coelho. Mirá. Y dije, y te soy sincera, ¿por qué no hablé de él? No llegué a leerlo, porque estaba con la actividad y Un pecado dije, voy a imperdonable. leer y Un pero pecado me parece que imperdonable que tendrás que corregir. lo voy a tener que leer y lo Está voy a muy disfrutar bien. seguramente. Mirá qué hermoso libro. Te anticipo, Peón de Rey es digamos, una forma de llamar a una de las aperturas más populares del ajedrez, si no ha sido de las primeras que pasó. Mío. Bueno, esto de que tenga un tinte medieval también me atrapa. A mí Sí, me gusta por ese lado. sí. Un monje dominico es el protagonista. Y a mí cuando leí la sinopsis dije, oh, me hace acordar un poco el Nombre de la Rosa, Humberto Eco, Claro. ¿viste? También está Bueno, bueno. el ajedrez y lo religioso casi siempre han estado mezclados a tal punto que, como vos decías hoy, los alfiles son figuras religiosas, ¿no? Claro. Pero no solo eso.
el primer campeón no oficial, el mejor jugador que se ha descrito en un comienzo, ha sido Ruy López de Segura, que era un sacerdote español él, y que cuando, digamos, se lo reconoció como el mejor jugador de ajedrez del momento en España, creo que el rey de España le regaló un colgante, una cadenita, que tenía una torre enorme de oro, por supuesto, ¿no? Así que, Ah, mira. este, claro. Y bueno, Ruy López de Segura merece también una mención en las aperturas. La apertura española, la Ruy López, lleva su nombre, justamente, y era un sacerdote. Así que Mirá qué ahí va. está. Bueno, Andrea, Bueno, todo se relaciona. todo se conoce. Te agradezco mucho este aporte. Eh, Gracias a vos, la verdad que fue muy entretenido para mí, espero que para quienes vean el video también, porque viste, seguiría hablando, obviamente que no, porque ya habíamos quedado más o menos un tiempo, porque tampoco podemos abusar de la gente, pero muy, muy, muy Está muy bien, entretenido. está muy bien. No, ha sido una charla amena realmente. Espero que para quienes la vean también, es un poco la idea de estas charlas, tratar de ver la transversalidad del ajedrez en la vida. Y este es un aspecto, ¿no? Esto es ajedrez y literatura, episodio 2 de Gambito de Vida. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Un Nos abrazo. vemos, Mario. Nos Un vemos. abrazo.